Muy buenas tardes y bienvenidos al webinar Cómo optimizar mi presupuesto mensual para lograr mis metas. Este es un webinar coorganizado por Semana Económica y RIMAX Seguros. Hoy tengo el gusto de presentar a dos panelistas que nos acompañarán durante la siguiente hora del webinar. El primero es Jorge Carrillo Acosta, él es director general de CIC Corp, profesor de Pacífico Business School, donde he tenido el gusto de tomar clases con él. Profesor premiado además constantemente. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, David. Gracias por la invitación, siempre apoyando a la educación financiera cuando quieras. Un placer. Gracias a ti, Jorge. Y también nos acompaña Paloma Urbina. Ella es jefe de producto de seguros de vida de RIMAX Seguros. ¿Cómo estás, Paloma? Hola David, ¿qué tal? Gracias. Gracias Jorge también por tu participación hoy. Muchas gracias a ambos por darse el tiempo para poder orientar a nuestra audiencia sobre cómo ahorrar, sobre cómo perfilar sus inversiones y por supuesto, en el tiempo lograr obtener lo que tanto ansiamos, una bonita rentabilidad de acuerdo a nuestros perfiles. Vamos a tener una agenda efectiva en tiempos, creo. Primero vamos a tener a Jorge, que nos va a acompañar con una presentación sobre cómo optimizar el presupuesto mensual y lograr estas metas de ahorros, tal como se titula este webinar. Él va a estar con nosotros los primeros 25 minutos, luego va a darle pase a Paloma Urbina de RIMAX Seguros, que por supuesto nos va a presentar opciones de inversión que cuentan desde su sector. Y finalmente vamos a pasar a algunas preguntas. Primero algunas preguntas dirigidas a Jorge, que regresa a participar, y también, por supuesto, preguntas del público para ambos. Ustedes tienen un espacio en pantalla donde pueden ir dejando sus preguntas conforme tengan dudas a lo largo de ambas presentaciones. Nosotros vamos a seleccionar algunas de ellas, en algunos casos por optimizar los tiempos, juntar algunas de ellas que son dudas compartidas y por supuesto hacerlas llegar en la medida en la que los tiempos nos den a ambos panelistas. Bueno, sin más, Jorge, te cedo la palabra para tu presentación. Muchas gracias nuevamente. Adelante. Gracias, David. Gracias. Bueno, buenas tardes con todos, bienvenidos. Vamos a hacer una presentación muy breve sobre el tema del presupuesto, que en el fondo lo que busca es lograr mayor ahorro, ¿no? Poder llegar a mis metas de ahorro, ¿no? Hoy voy a sentir un poco raro porque no manejo el control de la presentación, así que el switcher me va a ir pasando las diapositivas, eh, pero bueno, igual se puede dar. Este es un poco, dale el siguiente, por favor. Este es un poco el resumen de mi trayectoria. No voy a ponerme a leer esto. Yo tengo experiencia en bancos y seguros y ahora tengo una empresa que hace temas de capacitación y consultoría, además de editar en Pacífico Business School, escuela de posgrado de la Universidad del Pacífico desde hace muchos años. Así que nada, pasa a la siguiente, por favor. Y quiero contarles un poco la agenda que vamos a ver en estos 25 minutos rápidamente. Primero, ¿por qué es importante ahorrar? Que un poco el objetivo es llegar a mejorar nuestras metas de ahorro. En segundo lugar, para la siguiente, ¿cuánto debo ahorrar? ¿Cuánto es lo mínimo que debo ahorrar? ¿No? Luego, la tercera, que es ¿dónde debo ahorrar? ¿No? ¿Qué alternativas hay? Y por último, ¿cómo puedo hacer para ahorrar? ¿No? ¿Cuáles son las opciones o qué medidas puedo tomar en mi presupuesto familiar, ¿sí? En mi decisión de gastar o no gastar, para poder hacer crecer ese monto de ahorro, digamos, ¿no? Dale el siguiente, por favor. Entonces empezamos rápidamente, estos son una diapositiva por tema, ¿no? Máximo dos. ¿Por qué es importante ahorrar? Básicamente por tres cosas. En primer lugar, dale, please, el ahorro te permite cubrir algún imprevisto. Eh, Hay muchas familias que se quedaron, por ejemplo, en la cuarentena, algo que nadie había previsto el año pasado, y pudieron sobrevivir de alguna forma gracias a lo que ahorraron, ¿no? El ahorro te permite entonces afrontar un imprevisto familiar, un imprevisto laboral, un imprevisto domiciliario, no sé, un día se inunda la casa y claro, no lo tenías en el radar y el ahorro te permite afrontar esa situación, ¿no? O eventos fuera de control como el caso del COVID, ¿no? En segundo lugar, te permite cumplir una meta. Digamos que quiero sacar el título profesional, o quiero costear el bautizo de mi hijo, o quiero irme de viaje, o quiero remodelar, o comprarme un carro, o comprarme un departamento y ahorrar para la cuota inicial.
Entonces, te permite ya sea comprar un bien o servicio o cubrir algún evento importante, ¿no? Y lo tercero, ya cuando de alguna manera tienes un monto considerable, te permite pues invertir y generar más ingresos, hacer que ese dinero siga creciendo, ¿sí? Por eso es que se dice que es súper importante ahorrar y tener ese hábito. Es una costumbre que no es fácil, ojo, ¿eh? No es fácil. Digamos, así como no fue fácil acostumbrarnos a poner los cinturones de seguridad y así como no fue fácil acostumbrarnos a poner mascarilla en la calle. O sea, pero es un hábito que uno puede ir formándose, ¿sí? Dale al siguiente, please. Ahora, ¿cuánto debo ahorrar? Los expertos dicen que por lo menos, al siguiente, deberíamos ahorrar el 10% de nuestros ingresos. O sea, si en mi bolsillo recibo todos los meses 3.000 soles, el ahorro mensual debería ser por lo menos 300 soles. Y debería ahorrar ese 10% de esos 300 soles hasta llegar a acumular al menos 3 veces, o sea, si gano 3.000, al menos hasta tener 9.000 soles. Lo ideal son 6 sueldos, pero lo mínimo son 3 sueldos, lo que se llama el fondo de emergencia. Eso te va a permitir estar preparado para cualquier imprevisto, como decíamos al inicio. Y el otro tema es que si tengo una meta concreta, si ya tengo un plan, ¿no? Por ejemplo, quiero ahorrar 40.000 soles para iniciar en mi departamento, ya es otro tema, y ahí sí tengo que hacer un plan de ahorro, ¿no? Decir, ok, ¿en cuánto tiempo quieres llegar a los 40.000? ¿Cuánto puedes ahorrar mensual? ¿No? Y sobre esa base ya vas armando un poco esa planificación adicional al fondo de emergencia que comentábamos al inicio. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto ahorrar? Por lo menos el 10% y demás, lo demás dependerá pues de tus metas, ¿no? Mientras más grande sea la meta, pues más grande tendrá que ser el ahorro, ¿no? Y ahora, ¿dónde me conviene ahorrar? Hay varias formas, ¿ya? Pero primero hablemos de los tipos de ahorro. Hay ahorro informal y ahorro formal. El informal es el que hacemos, por ejemplo, en casa, ¿no? Ahorramos en la alcancía, ahorramos debajo del colchón, o literalmente algunas familias ahorran debajo de la tierra, ¿no? Hacen un hueco en el jardín y meten plata ahí. Eso es cierto, ¿no? Y tiene unas ventajas y desventajas. La ventaja es que es muy fácil de hacer, ¿no? Depositas la plata en la alcancía y se acabó. Pero hay grandes problemas. El primero es que es muy fácil de gastarlo, hay mucha tentación de gastarlo, ¿no? Tienes la plata a la mano y ante cualquier tema que necesites, cualquier antojo, lo tienes disponible, ¿no? Lo segundo es que puede ser algo peligroso. Te pueden asaltar, pueden meterse a robar la casa, o puede haber un incendio y tienes el dinero ahí físicamente en la casa y perdiste el dinero. Hace algunos meses salió un reportaje de una señora que tenía los ahorros dentro del colchón, literalmente, descosía el colchón, metía su dinero y lo volvía a coser. Y nadie sabía en su casa. Entonces el esposo un día decide darle una sorpresa a la esposa y le cambia el colchón. Y el colchón viejo lo regala. Y entonces, claro, cuando la señora regresó a la casa, o sea, le pasaron, o sea, se asustó tanto que, bueno, casi se desmaya porque todos sus ahorros se fueron al agua, ¿no? Entonces, eso puede pasar, lamentablemente. Otra forma de ahorrar también informal son las famosas juntas, ¿no? Los panderos o las juntas, en donde tú te juntas con 10 patas y cada uno en soles, y entonces sortean a ver quién le toca el primero, quién le toca el segundo, lo cual no está mal, ¿sí? No está mal. Te permite el hábito del ahorro, o sea, la ventaja es que te genera costumbre, hábito, compromiso de ahorro, ¿no? Pero el problema es que, primero, que no siempre está a la mano el dinero, porque si a ti te tocó el número 7, tienes que esperarte 7 meses para poder disponer de la plata. Y segundo, que podría no ser tan seguro, ¿no? Imagínate que a ti te tocaba justamente en marzo o en abril, y en abril todos entraron en cuarentena y mucha gente se quedó sin trabajo, y entonces, piña, pues tus amigos no te pueden dar los 100 soles. Entonces, no siempre es un dinero seguro, ¿no? Hay que tener cuidado con eso. Yo recomiendo siempre ir hacia el otro lado, ¿no? Que es el ahorro formal. Y ahí básicamente la clásica es las entidades financieras, ¿no? Ahorrar en un banco, en una financiera, en una caja municipal, en una caja rural, pero habría que fijarse bien la tasa de interés que te están pagando. Hoy las tasas han bajado, no porque las entidades financieras tienen mucha liquidez, tienen mucho dinero y están prestando muy poco, porque la gente no quiere tomar préstamos y porque también están mucho más recelosos de los bancos, la financiera, las cajas para prestar. Así que las tasas de interés de los ahorros en el sistema formal se han reducido en los últimos meses. Hay otros sistemas más, uno de los más conocidos, dale el siguiente por favor, es ahorrar a través de compañías de seguros, ¿no? Como RIMAC en este caso, pero hay muchas compañías de seguros grandes que te ofrecen y te dicen, oye, mira, deja tu plata acá, mensualmente depositas una cantidad y te doy pues una rentabilidad ya fija, ofrecida, comprometida, y además tienes algunas coberturas adicionales
temas de vida, ¿no? De validez, qué sé yo. Así que es una buena opción, habría que fijarse también en la rentabilidad. Y hay otras opciones, ¿no? Hay gente que técnicamente no es ahorro, sino es inversión, pero se suele ver como sustituto, ¿no? Por ejemplo, invierten en fondos mutuos, ¿no? Meten su plata en la bolsa o, no sé, hacen meten su plata a la AFP sin fin previsional también. Esas opciones no son malas, pero suelen ser muy arriesgadas. O sea, si es que a la bolsa le va bien, a los fondos mutuos, a las inversiones de la AFP le va bien, ¿no? Si a la bolsa le va mal, como anteayer que se cayó, ¿no? Y se cayó por la segunda ola que se está viendo en Francia, en España, Italia, Alemania. Entonces, bueno, a tu fondo mutuo le va a ir mal, a tu inversión en la AFP también le va a ir mal. Entonces hay que tener mucho cuidado. En el largo plazo van a dar rentabilidad, pero hay que no asustarse ante estas turbulencias de los mercados financieros, ¿no? Dale al siguiente, please. Y de hecho, la mejor, o sea, ¿cómo empiezo a ahorrar? El primer paso, el más importante, que es un poco lo que comentábamos al inicio de la charla, es armar un presupuesto personal, ¿sí? Yo siempre digo, uno puede tener unas buenas finanzas personales con dos cosas. Uno, planificación, y dos, educación, ¿no? Educación involucrándose en capacitaciones, en charlas como estas, en webinars, donde te enseñan algunas herramientas, pero también orden. Es muy importante un orden, ¿sí? Y el presupuesto suena medio complejo, pero no es nada difícil. Tiene solamente dos partes. Primero, calcular tus ingresos y después calcular tus gastos, ¿no? A ver, un ratito, retrocede una más, solamente quiero informar los ingresos, yo te aviso. Gracias. Primero hablemos de los ingresos. Lo más importante es tener claro cuánto ganas, porque una cosa es lo que, digamos, yo estoy en planilla y a mí me pagan 3.000 soles mensuales brutos. Una cosa es lo que dice tu contrato y otra cosa es lo que recibes en el bolsillo, porque de tu sueldo bruto hay que descontar por lo menos dos cosas, ¿no? El impuesto a la renta, que para 3.000 soles sí corresponde pagar impuesto a la renta, y el descuento de AFP o de ONP. Y entonces tú no recibes 3.000, vas a recibir 2.500, ¿no? Y no vas a empezar a gastar por 3.000 porque los 3.000 no existen. Tú en tu bolsillo solo tienes 2.500, hay que mirar realmente lo que recibes, hay que ver también si tengo algún ingreso extra periódicamente. Por ejemplo, muchos los que están en planilla ahora en noviembre, en un par de semanas, van a recibir su CTS, ¿no? Y algunos incluso todo un sueldo entero, un poco más de un sueldo, porque la CTS en mayo no se la pagaron por el tema del COVID y se la van a pagar todo de golpe, casi un sueldo, 1.2 sueldos casi ahora en noviembre. En diciembre recibes la gratificación, ¿no? En marzo, febrero puedes recibir las utilidades. Entonces hay que mapear también esos ingresos para que nos puedan ayudar a cumplir nuestras metas, ¿no? Entonces, mapear primero los ingresos y lo segundo ya es poder identificar nuestros gastos. Dale el siguiente ahora sí. Y acá yo he identificado, los he partido los gastos en 5 grandes grupos, ¿ya? Los 3 primeros son imprescindibles, no te salvas de ellos, ¿ya? El primero yo le llamo gasto doméstico, ¿no? Tú necesitas un techo para vivir, entonces hay que pagar la cuota del crédito hipotecario si es una casa propia, o la cuota de alquiler, ¿no? O si vives en casa familiar, de repente hay que darle al dueño, a la cabeza de familia, algún pago mensual, ¿no? Además hay que pagar mantenimiento, seguridad de la cuadra, de repente, hay que pagar los servicios de luz, agua, teléfono, cable, internet, servicio doméstico, o sea, todo eso entra y hay que empezar a mapearlo, hay que poner en una hoja todo lo que gastamos que tiene que ver con la casa, no serán los gastos domésticos. En un segundo lugar, siguiente, please, tienes el gasto de manutención, yo le llamo así. A ver, tienes que alimentarte, tienes que asearte, tienes que ir al médico, tienes que inscribir en el colegio a los hijos, ¿no? Educación, vestido, ¿no? Esos son gastos de manutención, ¿no? Y el tercer grupo imprescindible son lo que llamamos gastos de transporte, ¿no? Si tienes vehículo propio, pues tienes gasolina, mantenimiento, según el carro, el SOAT, la cochera, etcétera. Y si vas a hacer transporte público, también, pues, ¿no? O sea, las combis, la mototaxi, el tren, el metropolitano, o los taxis, ¿no? Que a veces uno por apuro, en vez de tomar micro, termina tomando taxis, también hay que considerarlos y de esos no te vas a salvar, ¿no? Ahora que estamos más tiempo en casa, de repente gastamos menos en eso, pero igual cuando todo llegue a la normalidad, vamos a recurrir nuevamente a estos gastos de transporte, ¿no? De esos tres no te salvas nunca. Y luego yo he puesto dos más. Uno que llamo gustitos diarios, ¿ya? O también se le llama los gastos hormiga. ¿Qué pasa? Muchas veces, no sé,
a veces cuando estamos en la oficina, a veces llegas apurado sin tomar desayuno, te da algo de sueño y te vas a la cafetería a tomarte un café y te cuesta, no sé, 5 soles el café. ¿Ah? Y después del almuerzo te compras un sublime extremo y te cuesta 2 soles. Ok, bueno, 5 más 2, 7 soles al día, no te hace mucho. Sí, pero eso es un día. Si tú te das cuenta, a la semana son 35 soles y al mes son casi 150. Entonces, cuando ya lo vas considerando, lo vas sumando, estos gastos chiquititos, ¿no? Ya sumados, agregados, es un monto ya razonable, ¿no? Y esos gastos hay que mirarlos porque a veces uno no se da cuenta y termina gastando mucho más de lo previsto, ¿no? Termina en rojo finalmente. Y lo otro son lo que llamamos gustitos semanales. Dale el siguiente. Que es estas salidas que hacemos, ¿no? De la noche. Ahora salimos menos con el confinamiento, pero igual en la noche a comer. Cuando todavía no estaba en la cuarentena, pues íbamos al cine, al casino, al bar, a la discoteca, al karaoke. Ya, ese tipo de salidas que no son malas, pero a veces terminamos gastando pues en una salidita 100 soles, 200 soles, y nos damos cuenta que al mes pues es una cantidad súper fuerte, ¿no? Y eso está bien siempre y cuando estés en azul, ¿no? O sea, lo que tienes que hacer es sumar tus ingresos menos tus gastos y ver cómo te va. Si tienes más ingresos que gastos, ¿cómo estás? Bueno, tienes cierta capacidad de ahorro, ¿no? Si te sobra dinero, si tienes ese sobrante. El problema está cuando es al revés, ¿no? Cuando tienes más gastos que ingresos. Entonces, ahí no vas a poder ahorrar y al contrario, vas a tener que endeudarte y vas a terminar sobreendeudado de repente. Entonces, hay que empezar a controlar un poco esos gastos, ¿no? O sea, ¿cómo tapas ese desfase? Dos formas. O generas más ingresos o generas menos gastos, ¿no? Generar más ingresos es una posibilidad. Hay gente que hoy día se está dedicando a un segundo ingreso. Conozco muchos amigos que se han dedicado a la repostería y están vendiendo postres, o están vendiendo alfajores, o sea, están trayendo ropa y están diseñando su ropa, o están trayendo equipos de protección personal, mascarillas, termómetros, o equipos de acondicionamiento físico, como los gimnasios están cerrados, traen pesas, mancuernas. También es una posibilidad, pero creo que más rápido y fácil es empezar a controlar los gastos. Y ahí, para terminar, sí quería darle al siguiente, por favor, darles algunas recomendaciones muy sencillas, vamos a ir una por una, que nos permiten de repente gastar menos y ahorrar un poco más, ¿no? Algunas recomendaciones muy genéricas, ¿no? Que nos van a permitir justamente aumentar nuestra capacidad de ahorro para que podamos tener una meta, llegar a nuestras metas, ¿no? La primera es aprovechar el trabajo remoto. ¿A qué me refiero con esto? Muchos que estamos trabajando en casa, que no estamos saliendo, ¿no? O estamos saliendo muy poco y estamos despachando en casa, en la oficina, tenemos la gran oportunidad de ahorrar, porque por lo menos nos estamos ahorrando, sin querer queriendo, dos gastos importantes. Primero, los gastos de transporte. Hoy ya no estamos gastando lo mismo que antes en gasolina o en pasajes, porque estamos más tiempo en casa. Es una oportunidad entonces para empezar a ahorrar. Y lo segundo es que tampoco estamos gastando tanto dinero en comer en la calle, ¿sí? Recuerden que, digamos, te cuento, si uno trabaja en Lima Top, por ejemplo, en San Isidro, en Miraflores, en San Borja, en La Molina, eh, está comprobado que un menú, retrocede una menos, por favor, retrocede, cuando yo te diga avanzas, quédate, no, gracias. Les decía, pasa mucho que cuando tú ves en la calle un menú de Lima Top, de San Isidro, Miraflores, etcétera, un menú está comprobado que te cuesta entre 3 y 4 veces más de lo que te costaría el mismo menú cocinado por ti en casa, ¿no? Entonces, ahora, digamos, involuntariamente estamos comiendo en casa más tiempo, y entonces estamos ahorrándonos este gasto adicional de comer en la calle, ¿no? Lo otro en lo que no estamos gastando, y una vez un periodista me comentó eso cuando estaba en una entrevista, me dice: Jorge, tampoco gasto tanto en ropa, me decía. ¿Cómo que no? No, pues porque en realidad no he estado pensando en comprarme ropa nueva por la temporada de invierno, porque como estoy en mi casa, puedo usar la ropa del año pasado y nadie se da cuenta, ¿no? Entonces, también tenemos esa posibilidad de ahorrar, ¿no? Y obviamente, repito, este tema de la cuarentena, o de la pandemia, perdón, ha hecho que por la cuarentena y después de la cuarentena con las restricciones, que salgamos menos que antes, ¿no? Y gastemos menos que antes saliendo. Entonces, aprovechar el tema de trabajo remoto. Ahora, cuando llegue a la normalidad todo, cuando volvamos a la oficina, etcétera, las recomendaciones se mantienen. Y ahí voy con la segunda. Dale al siguiente, ahora sí. Please, gracias. La segunda es, come en casa en vez de comer en la calle, ¿no? Evitemos, repito, otra vez,
Un menú, ponte, un menú te puede costar 15 soles en San Isidro o en Miraflores, ese mismo menú te puede costar 5 soles cocinado por ti. Claro, te das cuenta que son 10 soles por comida, ¿no? Por almuerzo, al día son 10, a la semana son 50, al mes son 200 soles. Yo sé que cuesta chamba, porque hay que levantarse más temprano, hay que saber cocinar, huele feo, es pesado andar con la bolsita, lo sé. Pero cuando le ves el valor de lo que puedes ahorrar para llegar a tus metas, creo que vale la pena, ¿no? Vale la pena. No siempre, pero por lo menos habitualmente y en ocasiones especiales, pues saldrás a comer a la calle porque es cumpleaños de un colaborador, qué sé yo. Eso sí. Dale al siguiente. La tercera es evitar tomar taxis. Y esto tiene que ver con la planificación, ¿no? A veces yo voy en metropolitano de repente, pero me levanto tarde, pues. Me levanto tarde apurado y entonces termino tomando taxis. Y también lo mismo, ¿no? Un taxi te puede costar 20 soles cuando en el transporte público te puede salir 5, ¿no? Y entonces esos 15 soles al día son 75 a la semana, son 300 al mes, ¿no? Cuando ya lo vas sumando, te das cuenta de invirtiendo en cosas que no te van a sumar, versus levantarse más temprano, planificar mejor tu día y poder ahorrar más. ¿No? Dale al siguiente, por favor. La cuarta es, esta es súper importante, cuando vayas de compras al supermercado, a la tienda por departamento, ¿no? A la tienda de mejoramiento del hogar, cuando vayas de compras, haz una lista y respeta la lista, ¿sí? Yo sé que a veces vamos a lo que sale y terminamos comprando por impulso, ¿no? Cosas que no necesitamos y gastando de más. Entonces la recomendación aquí es planifica lo que vas a comprar, haz una pequeña lista y limítate a esa lista, porque si no terminas comprando de más, ¿no? Ya pasó esto, pero también por la cuarentena, cuando hubo cuarentena, muchos salían pues y compraban volúmenes enormes de productos e innecesariamente, porque terminaban lográndose en muchos casos, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, hay que ser responsables. Los productos no hubo desabastecimiento en ningún supermercado, ¿no? Algunos productos muy específicos, pero la mayoría se mantuvo. Entonces compremos con racionalidad, ¿sí? No compremos de más ni por impulso. Un amigo me decía, Jorge, cuando voy al supermercado, yo siempre voy después de almuerzo. Y le digo, ¿por qué? Porque así voy lleno, pues. Y no como, y ya termino, ya no compro tontería. Lo que me provoca el chocolate, que me provoca el helado, ya no, porque voy con la panza llena. Ya, bueno, no es una opción, ¿sí? Dale al siguiente, por favor. La otra recomendación es prueba comprar marcas blancas. Mira, hay muchos supermercados, todos los supermercados tienen su propia marca, ¿sí? No voy a hacer publicidad a ninguno, pero en el Perú hay mucha marca de prestigio y muy poca penetración de estas marcas blancas, que a veces es la marca del mismo supermercado, la fabrica el de la marca prestigiosa. A veces ni lo leemos. Prueba marcas blancas. Les cuento lo que pasó en Europa, en España sobre todo. Cuando hubo la crisis de 2008, por el tema de justamente la situación económica, muchas familias empezaron a comprar la marca blanca, o sea, la marca de Corte Inglés, por ejemplo, que es un supermercado que está en España, ¿no? Empezaron a comprar la marca Corte Inglés y después se dieron cuenta que era buena. Y terminó la crisis y se vieron comprando la marca blanca porque no bajó la calidad, ¿no? En Europa, pues las marcas blancas son el 70% de la venta de un supermercado. Aquí no llegamos ni al 20%. ¿Sí? Pero probemos, ¿sí? No está de más probar porque te puede costar 10 veces menos, 5 veces menos, ¿sí? Depende del producto, no puede costarte la mitad en algunos casos, pero repito, a veces el mismo fabricante que te hace el atún de marca, te hace el atún de la marca blanca. El mismo fabricante que te hace el aceite de la marca prestigiosa, te hace el aceite de la marca blanca. Entonces, no son de mala calidad, no está de más probarlos porque puede generarte un ahorro importante. Dale al siguiente, por favor. Esto también es importante, no reducir los gastos hormigas. Si no me está alcanzando hoy día el presupuesto, bueno, pues deja de comprar el chocolate después del almuerzo, deja de comprar el café, ve la forma de tomar desayuno más temprano en tu casa, ¿no? Hay que ver la forma de reducir estos gastos hormigas porque no son esenciales, porque no son los más importantes, ¿no? Dale al siguiente, please. Son 10 nada más, así faltan 3. Esto es importante. Mira, yo no creía hasta que lo hice. Desenchufa los electrodomésticos antes de dormir. ¿Ah? Eso hace ahorrar energía. Mira, desenchufas el televisor de la sala, desenchufas el microondas, la refri no la desenchufa porque se malogra la comida, pero digamos, lo demás sí podría. Y no solamente en la noche,
Algo que, por ejemplo, a mí todavía me cuesta un poco es lo siguiente. Cuando salgo, o sea, me levanto y desconecto el cargador del celular, ¿no? ¿Cómo dejo el cargador? Lo dejo enchufado, ¿no? Y ese cargador enchufado, número uno, provoca incendios y número dos, chupa energía. Entonces, no está de más acostumbrarnos a desenchufar el cargador, ¿sí? Y dejarlo desconectado, ¿no? Eso de verdad que hace ahorrar energía eléctrica. Dale el siguiente, por favor. Otra recomendación más es también racionalizar el agua, ¿no? El agua es un bien preciado, es un bien escaso, además de contribuir con el medio ambiente, ¿no? A veces, ¿qué pasa? Estamos lavando los platos y dejamos el caño abierto, ¿no? Pues, o sea, cierra el caño mientras lavamos los platos, ya con los enjuagas vuelve a abrir, o cuando te cepillas los dientes, cierra el caño, o cuando te estás jabonando en la ducha, cierras el caño, y de esa forma, parece mentira, empiezas a ahorrar un poco más de agua, ¿sí? Que es un bien escaso, repito. Dale un par más. La penúltima es, utiliza los canales digitales. A ver, me explico. Eh, Normalmente una familia paga 4 recibos, ¿ya? De servicios. Paga la luz, paga el agua, paga el trigo, el cable, internet, teléfono, y de pronto paga el gas, ¿sí? Yo tengo los 4, por ejemplo. Y hace un mes más o menos, yo estaba en una agencia bancaria que tenía que hacer un trámite que no podía hacerlo por internet, y me acordé cuando estaba en la ventanilla que tenía que pagar el gas, y vencía todavía al día siguiente. Pero dije, ya que estoy en la ventanilla, voy a preguntar. Y le digo a la señorita de la caja, señorita, si quiero pagar el gas, ¿cuánto me sale? Bueno, señor, acá usted debe, no sé, 20 soles de gas, pero por si acaso, si lo quiere pagar en ventanilla, el costo adicional es de 5 soles 50. 5 soles 50 por pagarlo en ventanilla. Ya, multiplica eso por 4 recibos, son 22 soles. Versus pagarlo en internet, que te sale mucho más barato, sale cero, gratis. Entonces, acostumbrémonos a pagar los recibos por internet. Si no conoces mucho internet, si no te gusta mucho, bueno, pide la ayuda de un sobrino, de un primo, de un amigo, que sí maneje las plataformas y se puede pagar con total facilidad. Es cuestión de acostumbrarse, nuevamente, generar el hábito. ¿Sí? Así que eso de verdad que te es ahorrar plata, pagar por internet. Y lo último es pagar los recibos a tiempo. Y cuando digo recibos, me refiero a todas las obligaciones que tengamos. Pagar deudas a tiempo, pagar el colegio a tiempo, a tiempo, pagar el alquiler a tiempo, porque ¿qué pasa? Cuando yo me demoro en pagar mis obligaciones, a veces por un día, por 2 días de atraso, hay recargos adicionales. Por ejemplo, una tarjeta de crédito, tú te demoras un día en pagar, en tu fecha de pago te cobran 50 soles. Y puede pasar lo mismo con la luz, puede pasar lo mismo con el gas. Entonces, no siempre, pero puede pasar con el colegio, ¿no? Un sol por cada día de atraso, por ejemplo. Y de verdad que si tú te planificas bien, ¿no? Puedes pagarlo a tiempo, hay que estar ordenado, hay que llevar, algunos que llevan una agenda, hay gente que lleva una alarma, por ejemplo, y controla, ya 29, el 28 vence la tarjeta, 28 tengo que ir a pagar, ¿no? Eso es importante para que, no solamente por un tema de ahorro, sino por un tema de reputación, ¿no? Para que quedes bien con tus proveedores de servicios, ¿no? Y seas siempre un buen pagador, que es súper importante, ¿no? Así que bueno, eso quería darles, quería tomar 20 minutos, 25, creo que estoy a la hora. Quería mostrarles un poco dar el siguiente, esas recomendaciones sencillas, ¿sí? Para que puedan justamente mejorar su nivel de ahorro, ¿no? Y poder llegar a sus metas. Gracias. Jorge, he visto que estás en redes y voy a empezar a seguirte en algunas. Sí, en algunas te sigo, en otras no. Pero qué bueno que las hayas puesto en pantalla para la audiencia. Gracias. Le doy pase ahora a Paloma. Gracias por acompañarnos, por supuesto. Doy pase a tu presentación y volvemos David para las preguntas. Gracias, Paloma. Perfecto, gracias. Bueno, ¿cómo están? Genial la presentación de Jorge. De hecho, todos los tips que nos ha dado han sido súper interesantes en la coyuntura, además que estamos viviendo ahora, me parecen que han sido súper oportunos. Y bueno, Jorge comentó justamente que una de las formas de empezar a ahorrar podría ser con algunos instrumentos que manejamos en las compañías de seguros, ¿no? Y RIMAC no es la excepción. De hecho, tenemos varias opciones bastante interesantes, pero queríamos comentar hoy día una que creo que podría ser ideal para empezar este camino de ahorro, ¿no? Como comentaba Jorge, uno empieza ahorrando y luego cuando ya tiene un capital interesante puede invertirlo y luego, si Dios quiere, rentabilizar, ¿no? Y vivir de esas rentas. Pero comenzamos con esta construcción de capital
ahorrando, y una excelente forma son los seguros de vida. Así que vamos a empezar con la presentación. La siguiente, por favor. Igual quería ir un poco a lo básico inicialmente, que es un seguro de vida, para los que de repente recién están escuchando un poco de información acerca de este tipo de productos con nosotros. Es un seguro que protege el futuro de los familiares o dependientes de nuestros clientes, o su patrimonio, ¿no?, ante el riesgo de muerte o incapacidad, ¿no? ¿Y por qué es importante tener un seguro de vida? Definitivamente el seguro de vida es esencial en los casos en los que la familia depende económicamente de los ingresos del asegurado, ¿no? Y así reducir el impacto económico que obviamente se produce, ¿no?, con la muerte o, en el caso de incapacidad, del asegurado, ¿no? Pero también, y eso es lo que queríamos resaltar, hoy viene justamente bastante acorde a lo que estamos conversando, son una excelente alternativa para poder construir un fondo de ahorro para el futuro, ¿no? Como de repente un plan de retiro para las personas que de repente están pensando en justamente su jubilación. Como hablaba Jorge, muchas personas ahora tienen emprendimientos, están trabajando de manera independiente en algún emprendimiento que han lanzado, de repente ahora justamente con la pandemia, y son personas que justamente necesitan tener una opción para construir un fondo de ahorro, porque no aportan de repente a una AFP o al Sistema Nacional de Pensiones, ¿no? O de repente tenemos una meta de ahorro para los estudios de nosotros o de nuestros hijos, o como dijo Jorge también, poder ahorrar para dar la cuota inicial para comprar una propiedad. Así que de hecho los seguros de vida han evolucionado y tienen este componente o esta opción o alternativa de ahorro. La siguiente, por favor. Un poco igual para contarles, los seguros de vida se dividen en tres tipos. Productos que brindan protección, ¿no?, que solo brindan protección, seguros de vida con ahorro a tasa fija, y los seguros de vida con inversión, que es lo que vamos a ver en este momento. La siguiente, por favor. Nosotros tenemos como opciones de productos los seguros temporales, que en realidad brindan esta seguridad, esa protección para la familia, cuando justamente dependen de los ingresos económicos de las personas, pero también tenemos seguros con la opción de ahorro, y tenemos la opción de ahorro a tasa fija o a tasa variable, ¿no? Y tenemos un producto que es el plan Vida Flexible, que es el que queremos contarles el día de hoy, ya que es la oportunidad más acorde, digamos, para poder empezar a ahorrar con estos seguros de vida. La idea es que el asegurado pueda tener un producto, escoger una suma asegurada para poder tener la tranquilidad de que sus beneficiarios, sus familiares, sus dependientes, cuenten con justamente la liquidez necesaria para poder solventar los gastos cuando este asegurado no esté. Pero nos brindan una opción de inversión dependiendo del riesgo que quieran asumir, ¿no? Pueden ser personas que desean invertir a una tasa fija, como comentaba Jorge también, que nos dan la garantía de capital, ¿no? Y también tenemos otras opciones con fondos un poco más arriesgados para personas que sí están dispuestas a asumir un poco más de riesgo, pero exponerse también a rentabilidades mucho más interesantes, donde tenemos también las opciones de invertir en esos fondos, ¿no? Y este producto además tiene un sistema bastante novedoso. Tiene la opción de agregar coberturas, no solo para los asegurados principales, sino también para los miembros de su familia, para los cónyuges, para los hijos, incluso tenemos el producto de sepelio para los padres y los suegros. Entonces es una excelente opción porque nos puede acompañar durante los diferentes momentos de nuestra vida. De hecho, tiene estas diferentes coberturas que podemos ir incorporando o quitando dependiendo de lo que necesitemos o dependiendo del momento de la vida en el que estemos. Y además tenemos este componente de ahorro que mes a mes o año a año, dependiendo de cómo hagamos los aportes, vamos a ir construyendo un fondo de ahorro que en el tiempo, ¿no?, 10 o 15 años, puedan justamente ayudarnos a llegar a esta meta de ahorro que tanto buscamos, ¿no?, para cumplir alguna meta que nos hayamos propuesto, como comentaba al inicio, que puede ser estudios, puede ser justamente un plan de ahorro para el futuro, para nuestra jubilación, o para comprar justamente, dar la cuota inicial para nuestra vivienda. Y de hecho este producto en RE/MAX tiene una excelente estructura de costos. Al construir este producto hemos hecho una eficiencia en costos, lo que permite que nuestros asegurados
tengan los mejores valores de rescate del mercado, ¿no? Tenemos excelentes alternativas y además contamos con asistencias multiproducto, que son un beneficio adicional que tenemos con estos productos para que ustedes puedan tangibilizar un poco justamente ese tipo de productos que son a largo plazo y que queremos que ustedes puedan disfrutar algunos beneficios también en el corto plazo, ¿no? Estas pólizas se pueden emitir en soles y dólares, y ustedes pueden escoger además el periodo de vigencia para lo que quieren contratar, ¿no? Dependiendo de la meta que tengan, si es a corto plazo o a largo plazo, podemos justamente adecuarnos a esa vigencia. Este producto es excelente también para poder endosarse a un crédito, que puede ser un crédito vehicular, un crédito hipotecario, que son exigidos justamente por el banco, y esta alternativa, este producto, justamente puede ser endosado al banco, y así nos ahorramos ese seguro de gravamen, que es un seguro obligatorio, y lo reemplazamos por un seguro que nos da los mismos beneficios, incluso mejores, y además nos da la opción de poder empezar a ahorrar, ¿no? Entonces, como matamos dos pájaros de un tiro, ¿no? Como se dice. La siguiente, por favor, la siguiente lámina. Entonces, un poco para resumir, el plan vida flexible, construyes tu ahorro en soles y dólares, puedes escoger justamente el periodo de vigencia dependiendo de cómo quieres acomodar esa meta que tienes, en cuánto tiempo quieres alcanzarla, en cuánto tiempo quieres lograr ahorrar esa suma de dinero que estás planeando para alguna meta futuro. La cobertura básica es la de fallecimiento, obviamente, para que después podamos sumarle coberturas o add-ons, como les llamamos, que tenemos múltiples coberturas excelentes en temas de invalidez, muerte accidental, por ejemplo, múltiples coberturas de salud que se pueden ir incorporando a este seguro, y no solo son para el asegurado principal, como les comentaba, sino para su familia. Y un poco quiero explicarles cómo funciona esto en la siguiente lámina, por favor. Estas son las coberturas, y vemos cómo cada una de ellas se le puede dar al titular, y tenemos las de fallecimiento accidental y sepelio, por ejemplo, para el cónyuge. Tenemos la de renta hospitalaria e indemnización por cirugía también para el cónyuge. Para los hijos podemos darle sepelio y renta hospitalaria por accidente, que es bastante pedida. Es una indemnización diaria que les damos a los asegurados cuando sufren un accidente y están hospitalizados. Y contamos con la cobertura de sepelio, que también se la podemos dar a los padres de los asegurados como a sus suegros también. Esa es una excelente cobertura, es bastante pedida también, y robustece bastante la propuesta de este producto, ¿no? La siguiente, por favor. Así que eso es básicamente el producto que queríamos contarles hoy. Como les decía Jorge, una de las opciones más seguras para poder empezar a ahorrar son justamente los productos que podemos ofrecerles nosotros como compañías de seguros, y el plan vida flexible se adapta a cualquier momento de su vida. Nos adaptamos a lo que necesiten en ese momento, a la protección que necesiten darle a ustedes y a su familia, y es el mejor aliado para empezar a ahorrar, ¿no? A su ritmo, poco a poco, y poder construir este fondo de ahorro, este capital que quieren ir construyendo en el tiempo para cualquier meta que tengan y poder alcanzar eso en el corto o en el largo plazo. Así que eso es. Perfecto, gracias Paloma. Vuelvo con un par de preguntas entonces para Jorge, y abrimos espacio también, por supuesto, para las preguntas del público que pueden dejar. Ustedes tienen un espacio en pantalla para poder dejar sus consultas. Entonces paso a la primera pregunta para Jorge. Jorge, cuéntanos un poco, ya has delimitado un poco el espacio de ahorro y cómo ahorrar, cómo reducir ciertos gastos, algunos innecesarios o otros manejables, y empezar digamos, literalmente ahorrar. Ya tenemos un pequeño monto. ¿Qué instrumentos financieros recomiendas para empezar en el mes a mes, y después cómo vamos avanzando en una sofisticación de los productos financieros que vamos utilizando o requiriendo? Sí, David, mira, esto tiene que ver un poco con la etapa de vida del ahorro que uno tenga, ¿no? Cuando uno empieza a trabajar, de repente su capacidad de ahorro no es mucha, ¿no? Porque gana, pues, no sé, 2.000 soles, 3.000 soles, entonces no tiene, pues, la capacidad de ahorrar 1.000 mensuales, de repente ahorrará 100, 200, 300,
Y ahí siempre el producto básico pues, es una cuenta de ahorros en una institución financiera, ¿no? Para empezar a acumular un primer capital, ¿no? Luego ya uno va evolucionando, ya los montos que puedes ahorrar son mayores, ¿no? Y entras ya a otros productos más, como pueden ser, hablamos de estos seguros con retorno, o puede ser también, si tienes una cantidad importante y quieres depositarle un depósito a plazo, dependiendo de la frecuencia que vas a depositar, si es de un solo golpe, el depósito a plazo es una buena opción, pero si es mes a mes puede ser este seguro, o puede ser también opciones tipo estos, bueno, estos aportes a la AFP simple previsional. Dependiendo de la etapa en la que estás, vas a poder incrementar también el monto y vas a poder diversificar. A veces no se recomienda pues todo tener una sola cuenta tampoco, ¿no? Sino tener diferentes productos para que uno no tenga, como siempre se dice, pues diversifica el riesgo, no tenga los huevos en una misma canasta, ¿no? Entonces, eso también es importante tenerlo en cuenta. Ahora, ¿cómo vamos definiendo el riesgo que cada uno está dispuesto a asumir? Porque naturalmente ¿Te escucho? no, no me escuchas. ¿Sí? ¿Me Ahora sí, escuchas? ahora sí. Ahora Ahora sí, sí, ahora sí. ya, perfecto. No, no. Lo que te preguntaba es cómo definimos el riesgo que cada uno, tenemos distintos perfiles, está dispuesto a asumir. Y con ello, los productos financieros que van calzando con ese perfil de riesgo. Ya perfil de riesgo es un término financiero. Y Sí, estamos ahí en un poco una, complejo. estamos en una audiencia. La audiencia tiene que entender, creo que es un perfil de riesgo y cómo decir, cómo saber en qué perfil estoy y qué productos calzan Claro. con ese perfil. Mira, no hay diferentes tipos diferentes definiciones de perfil de riesgo. La más simple habla de que hay tres tipos de personas, ¿no? Las personas que tienen un perfil de riesgo conservador, o sea, no quieren jugársela mucho, no quieren apostar mucho al riesgo, sino más bien son más tranquilas, prefieren tener algo más seguro, ¿no? Hay otro perfil de riesgo agresivo, ¿no? Las personas que saben que pueden ganar mucho más y entonces apuestan con el ojo, sabiendo que también pueden perder mucho, ¿no? Y hay un punto medio que es el perfil de riesgo moderado, digamos, ¿no? ¿De qué depende? ¿Qué perfil soy? Bueno, es complicado saberlo, pero uno mismo se conoce y sabe pues que, cómo anda por la vida, ¿no? Si tú, por ejemplo, andas por la vida queriendo tener un trabajo estable, ¿no? Queriendo tener un sueldo fijo, queriendo tener el control de cosas, entonces tu perfil de riesgo es un perfil de riesgo conservador, ¿no? Y ahí las opciones más importantes son aquellas que te dan una rentabilidad fija, como un banco o un producto de seguros con renta fija, ¿no? Con rentabilidad fija, sería más el producto adecuado para ti. Pero si yo ando por la vida, de repente, no sé, soy un empresario y paro entrando en nuevos negocios y claro, y siempre me la juego, puedo perder, sí me he ido de cara varias veces, pero apuesto un poco por ganar, por achuntarle en alguna, ¿no? Si tengo ese perfil mucho más intrépido, ¿sí? Entonces estamos hablando de que soy más de riesgo agresivo, ¿no? Y ahí pues puedes apostar, pues a jugar en la bolsa, a comprar, a jugar en el mercado de valores, o sea, incluso a las criptomonedas, a los bitcoins, o sea, a la libra, que es la de Facebook, a varios, ¿no? Pero ya hay, ojo, tienes que saber que puedes ganar mucho, pero también puedes perder mucho, ¿no? Depende de qué tan animado estés o qué tan dispuesto estés a perder ese dinero, ¿no? La idea es que si tienes un perfil de riesgo agresivo, tampoco pues pongas la pensión de colegio de tus hijos en la inversión, ¿no? O sea, pongas dinero que te está, entre comillas, sobrando, ¿no? Que no necesitas urgente de gastar porque puedes perder. Claro, y a veces una ilusión a ganar muchísimo en muy breve tiempo. Y que hay alternativas que se van ofreciendo, sobre todo en Internet, que no necesariamente van a producir ese resultado a la larga o tan fácilmente, sino todos seríamos ricos. Ahora, Paloma, mira, siempre en estos espacios de webinar, la audiencia nos expone sus propios casos, ¿no? Y acá nos pregunta una pareja joven, que dice, oye, estamos próximos, queremos comprar una vivienda, una primera vivienda, y quizás lo mencionaste incluso dentro de los productos que estabas contándonos, que existen algunos seguros, planes de ahorro que podrías recomendar. ¿Cuáles serían? Sí, bueno, dependiendo de justamente el fin, si es que quieren ahorrar para justamente acumular un fondo para poder dar una inicial,
yo les recomendaría un seguro que puedan ahorrar a tasa fija. Nosotros tenemos el seguro universitario, le llamamos, pero en realidad puede utilizarse para cualquier meta que tengas a futuro y que tengas claro exactamente en cuánto tiempo quieres llegar a acumular una suma que de repente, como en este caso, sea para dar la inicial para una vivienda. Es una tasa garantizada además, así que estás totalmente tranquilo de que los aportes que tú hagas van a llegar a poder ayudarte a alcanzar esa meta, ¿no? Y que si falleces, uno de los dos, de repente, si ocurre eso en el lapso de tiempo que se plantearon justamente ahorrar para esa meta, tienen asegurado esa suma asegurada, la van a recibir sí o sí, ¿no? Entonces, de hecho, eso también les da una tranquilidad. Y si ya son una pareja que ya están ahorita evaluando justamente la compra de un inmueble y más bien están solicitando un crédito en el banco, yo les recomendaría justamente poder tomar ese crédito y pedirle al banco que haga el endoso, o sea, dejar de pagar el seguro de gravamen, que es el que te da el banco, y que además es obviamente obligatorio, y puedan reemplazarlo por una póliza de vida como el Plan Vida Flexible, que justamente tienes la póliza de vida, vas pagando la póliza de vida que el banco te está solicitando como requisito justamente para el crédito, pero tiene este componente de ahorro adicional, ¿no? Entonces tienes como las dos cosas, ¿no? Estás pagando tu póliza de vida para cumplir con lo que solicita el banco, a la vez que puedes ir justamente aportando este fondo, que también en 20 años, de repente cuando termines de pagar ese crédito y estuviste pagando esta póliza de vida, vas a poder hacer un rescate de valores que te van a poder ayudar a cumplir una meta a futuro también, ¿no? Entonces, esas dos opciones son las que yo vería con los productos que tenemos, ¿no? Tengo una segunda pregunta, Paloma, para ti. Nos preguntan específicamente qué tipo de seguro es ideal para mí, por supuesto, la persona que nos escribe, que soy una persona que busca ahorrar, pero sin dejarte disfrutar tanto los gustos del día a día. No te quiere hacer caso, Jorge. Además, una persona que es nueva, digamos, en seguros, digamos, les parece que existen alternativas interesantes y le gustaría empezar a ahorrar en el sector. Sí, de hecho, el plan bien flexible, como se acomoda un poco a estos diferentes momentos, puedes empezar a ahorrar contratando una suma asegurada pequeña, que justamente se ajuste tu presupuesto, o sea, que la prima que tengas que pagar no se escape mucho del presupuesto que tienes mapeado mensualmente, sin dejar de tener esos gustitos, como dicen. Y de repente en el tiempo, si es que tu condición económica cambia o tu sueldo justamente tiene un incremento o tienes ingresos adicionales, puedes hacer también aportes adicionales, opcionales, que te ayudan además a acelerar tu ahorro, o incrementar justamente la suma asegurada más adelante y poder hacer pagos un poco mayores de prima, ¿no? Entonces, es un seguro que, digamos, que te acompaña y se acomoda a las necesidades que tú tienes, ¿no? Y va cambiando. Entonces, yo le recomendaría que fuera ese y empezar con una suma asegurada pequeña para que la prima se acomode justamente a su presupuesto, pero puedan empezar ya a ahorrar y tengan el seguro, ¿no? Jorge, nos preguntan aquí una consulta más de percepción. ¿Crees que en esta pandemia los peruanos estamos ahorrando más o gastando más? ¿Cómo lo ves? Eh, a ver, hay dos grupos. Los que siguen trabajando, siguen generando ingresos, están ahorrando más, porque ya entendieron de pronto lo que puede significar pues, un imprevisto como el COVID, y entonces están siendo mucho más racionales en los gastos. ¿Ya? Y eso se nota, ¿no? Muchas empresas dicen, oye, ya reabrimos, pero no estamos vendiendo lo mismo. ¿Por qué? Porque la gente se está cuidando del gasto, no está gastando mucho menos porque está con la incertidumbre, ¿no? El desempleo que ha aumentado, anda con mucha precaución. Entonces está cuidando más cada sol que gasta, ¿no? Y por lo tanto está teniendo un poquito más de ahorro justamente para estar preparado ante una segunda ola, por ejemplo, o ante la posibilidad de que se quede uno sin trabajo porque su empresa no le vaya tan bien, qué sé yo. Entonces yo creo que ese grupo está ahorrando más. Y hay otro grupo que sí ha tenido menos ingresos durante estas épocas o se quedó sin trabajo, que lamentablemente lo que ha hecho es tener que recurrir a sus ahorros y está gastando y está acabando sus ahorros, ¿no? O sea, ellos sí definitivamente están ahorrando menos porque tienen que hacer uso de sus ahorros justamente para poder sobrevivir hasta que la situación económica mejore, ¿no? Entonces, en situaciones normales, digamos, una persona que sigue trabajando y sigue generando los mismos ingresos,
yo creo que está ahorrando más y gastando menos ahora porque he entendido lo importante que es el ahorro y lo que te permite resolver en el largo plazo cuando tú tienes un imprevisto, ¿no? Gracias, Jorge. Y una última pregunta para Paloma. ¿Se puede tomar un seguro de vida, dice, como un plan universitario? Acá no sé si es el universitario el que va a invertir o si es el padre que va a prever que estos seguros, sí, por supuesto, seguros los tienen. Yo tengo comprado uno, Paloma. Sí, sí, en realidad, de hecho, este seguro, que es el seguro universitario, eh, es, o sea, lo compran los clientes mayormente para justamente hacer un plan de ahorro para poder pagar los estudios de sus hijos, ¿no? Y obviamente tener la tranquilidad de que si les ocurre algo en ese lapso de tiempo, sus hijos van a contar con ese fondo igual para poder pagar la universidad, ¿no? Cuando tengan que hacerlo, ¿no? Definitivamente esa es, digamos, la casuística más común, pero en realidad tenemos clientes que también toman ese seguro universitario a un periodo más corto, de repente 5 años, porque están pensando ellos mismos pagarse una maestría, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y también sucede de la misma forma, ¿no? Pactas justamente una suma que es la que quieres justamente llegar a ahorrar en este tiempo, ya sean 5, 10, 15, 20 años, y puedes asegurar esa suma para poder alcanzar esa meta, ¿no? Que puede ser el estudio de tus hijos o de repente los propios, ¿no? Y si algo ocurre en el camino, también esa suma asegurada está asegurada, la vas a recibir sí o sí, así fallezcas o vivas, ¿no? Entonces ese es un poco el plan del seguro universitario, ¿no? Perfecto, Paloma. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy, Paloma. Y lo No, gracias a mismo, ustedes. y lo mismo, Jorge. Gracias por haber compartido también con la audiencia de Semana Económica y de RIMAC tus consejos. Gracias a ustedes por la invitación, un placer. Bueno, eso ha sido todo por hoy. No tenemos más webinars preparados. Estamos trabajando de manera conjunta con RIMAC Seguros una serie de webinars. Venimos trabajándolos ya varios meses y vamos a seguir adelante. Así que no se pierdan estas novedades. Constantemente estaremos convocándolos siempre a través de mailing y nuestras redes sociales. Muchas gracias y hasta la próxima.